el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Juan Bautista bautizaba para el arrepentimiento, pero vino el consolador
el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Gloria a nuestro Dios para siempre. Dios les continúe bendiciendo en esta hora de la mañana a todos nuestros hermanos y amigos que ya están conectados a través de esta página de Facebook MMM 7 de agosto Yopal. Es una bendición que Dios nos conceda nuevamente estar en este día, en esta sección de remembranza pastoral. Dios la bendiga, hermana Fidelina, bienvenida. Gracias, hermana Esmeralda. Le damos las gracias a Dios por la fuerza, por la vida que nos da. Han pasado el tiempo, pero Dios nos da la fortaleza. Solamente podemos decirle gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén, gloria al Señor para siempre. Es una bendición que Dios nos conceda nuevamente estar en este lugar. Bueno, hoy siempre los jueves tenemos una parte importante, un momento diferente, y bueno, por ello le damos las gracias a nuestro Dios que nos permite esta bendición. Gloria al Señor para siempre. Así que vamos, hermanos, a estar compartiendo la transmisión. Vamos a ir a estar ahí enviando ese tratado virtual, enviando este link, y usted, amado hermano, disfrutar de que la oportunidad que Dios le da de escuchar la palabra, de venir a Él todos los días, y que sea de gran bendición. Gloria al Señor. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Hermana Fidelina, ¿nos puede guiar en esta oración, por favor? Sí, Señor. De gratitud a nuestro Dios. Vamos a darle gracias al Señor por la vida. Nuestro buen Dios, Sí, Padre Señor, nuestro, Dios que poderoso, moras en el Señor. cielo. Muchas En gracias, esta hora Padre. venimos delante Muchas de gracias, la Señor, presencia, Dios de Padre, la en el gloria. nombre de Jesús, Grande es para su darle fidelidad, muchas gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor amado, por ese sentir que tú has colocado en nuestros corazones, Señor. Tu palabra nos enseña que no es por nosotros, sino es por ti, Señor, que pone en nosotros el querer como el hacer, Señor amado. Solamente por su grande amor y por su grande misericordia. En esta hora presentamos a aquel hermano, a aquella hermana, a donde va a llegar esta palabra, Señor. Le suplicamos, Señor, que esta palabra no llegue sola, Señor, llegue a través y con el poder del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo consolándonos, animándonos, convenciéndonos
El Espíritu Santo haciendo la obra en cada vida, en cada corazón, a donde va a llegar esta preciosa palabra. En el nombre de Jesús lo adoramos y le rogamos que siga con nosotros en este día. Señor, aleluya. Amén, gloria al Señor. Dios le bendiga, hermana Giselle Patricia Liévano. Dios le bendiga a usted, a toda su familia. Dios le bendiga, hermano Carlos Cáceres. Dios le bendiga a nuestro hermano Juan Bautista. Dios le bendiga a nuestra hermana Arcadia. Me alegra que pueda estar hoy también en sintonía a pesar de sus quebrantos de salud, pero que, bueno, Dios le concede, dice, gracias Padre que nos permite un día más de vida. Amén, mi querida hermana, Dios la bendiga. A nuestra hermana Hilda Rosa Caicedo, sí, Dios le bendiga a mi hermana. Dios le bendiga a mi hermana Carmenza Fernández. Hermana Delia Castillo, qué bendición, mi hermana, que pueda estar hoy en sintonía. Gloria al Señor para siempre. Nuestra hermana Marisol Argüello también, Dios la bendiga. Nos está saludando y dice: Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias al Señor por este nuevo día, porque nuevas son sus misericordias. Amén. Gloria al Señor. Nuestro hermano Miguel Caicedo también. Nuestra hermana Rosa Acevedo, y así a todos mis hermanos que están ahí conectados. Gloria al Señor. Nuestro hermano Rigi Jiménez, Dios le bendiga. Dios le bendiga también a todos nuestros queridos hermanos que más tarde van a ver este devocional, van a poder disfrutar de esta bendición de escuchar la palabra de nuestro Dios. Y bueno, le damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Gloria al Señor. Voy a leerlo en la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, el verso 57. Gloria al Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 57. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Circunstancias vividas a través de, bueno, acá cada uno de los que quería seguir al Señor Jesús tenía una situación diferente, tenía un momento diferente, y quizás, bueno, la remembranza o la experiencia de nuestros pastores también pues ha sido diferente quizás a otro, pero un ejemplo a seguir, un ejemplo de que sí se puede seguir de la mano de nuestro Dios, un ejemplo de que sí se puede hacer la obra del Señor, llevar un hogar a cabo, unos hijos, gloria a Dios para siempre, pero con el mismo Dios, el Dios Todopoderoso. Y bueno, a través de ese recuento que hemos ido llevando a cabo, ya casi vamos a finalizar, pero hemos visto la mano de Dios, hemos visto cómo Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso y precioso. Y hermana Fielina, Dios ha cumplido las promesas hechas. Gloria al Señor, a ustedes, a nuestro pastor, hermano José, a ustedes, tanto ministerialmente como familiarmente. Y no solamente las promesas que quizás han sido como muy personales, sino las promesas que están aquí en la palabra del Señor, como dice allí Pedro, que tenemos la palabra profética más segura. Amén. En la cual dice que hacer bien en estar atentos. Entonces, hermana Fielina, como cuéntenos este momento. Digamos, el pastor José, ustedes están allí en Santander,
se trasladan o los trasladan de una iglesia a otra. Luego de Santander vienen aquí a Casanare, en el cual hace 8 días nos comentaba que pues fue un choque como cultural, sí, diferente, algo diferente, pero que de la mano de Dios pues los pudieron superar. Pero también el hermano José llega aquí a Casanare con otra responsabilidad más, una Amén. responsabilidad más grande. No solamente va a tener a cargo la iglesia la cual va a pastorear junto con usted, sino que va a tener a cargo 11 pastores, 11 iglesias más, 11 campos, y no solamente digamos esas 11, sino con una visión de crecer, ¿cierto? Entonces el trabajo era arduo, era grande. ¿De qué manera esa esposa de pastor es esa ayuda en ese ministerio? Porque hermana Fidelina, para nadie es un secreto, y queridos hermanos, que si al esposo le va mal, pues a la esposa le va mal, ¿cierto? Y por el contrario, pues si al esposo le va bien, pues a esa esposa también le irá bien. Entonces, mi hermana Fidelina, cuéntenos cómo es ese rol de esa esposa de pastor, esa esposa de presbítero, ¿sí? Esa madre, o sea, es una mujer que tiene que tener, como se dice, los pies sobre la tierra para que pueda llevar a cabo todo ese trabajo y ayudar a su esposo. Sí, hermana, mira, Dios le bendiga. Es una bendición grande, pero en el momento que uno está como ejerciendo, haciendo el trabajo, hay momentos cuando uno no lo ve como una bendición, sino como ya una carga pesada. Pero nada podemos hacer sin la ayuda del Señor. Siempre eso es el disco rayado siempre de mí, es la oración. En ese entonces lo que Dios nos guió fue a implementar la oración, el ayuno. Eso era algo que, por ejemplo, el día sábado nosotros nos reuníamos con las hermanas al ayuno el día sábado, pero no era, pues no habían estos medios para uno rogarle al hermano, a la hermana que viniera, sino estaba el medio más poderoso que era el poder del Espíritu Santo. Orábamos para que el Señor colocara en el corazón de las hermanas, sobre todo que estábamos acá en el pueblo orando. Y el día sábado teníamos unos ayunos muy bonitos, llenos de la divina presencia del Señor. Y eso era una base, un soporte muy grande para nosotros. Y especialmente pues para mi vida, como decía la hermana Inveray, regresando un poquito atrás cuando empezamos la obra allá en San Vicente, con el pastor dice, empezó con niños y no teníamos más sino unos niños, pero Dios sí empezó a hacer la obra, salvando las almas, y ya cada día veía uno que el ministerio del hermano iba creciendo, porque ya entonces fue salvando, al salvar las almas, al ver más almas, el ministerio crece. Y así ya empezamos con más gente, ya haciendo el templo, y llegamos a hoy a empezar la obra, a abrir ¿cómo se le dice? Otra zona, abrir una zona ahí, con otro pastor que había del Socorro, y ahí abrieron la obra, la zona número 10, fue la que abrieron allá ellos, gloria al Señor. Y ahí uno no entiende la obra del Señor, no entiende, pero Dios lo va a uno guiando así. Si yo, bueno, llegando hasta ahí,
que empezó él a abrir ahí la zona número 10. Luego, entonces yo sí regreso un poco atrás, cuando yo me convertí, salí, me fui con un pastor que era tío, llamaban muy lleno en la palabra, era un maestro en la palabra, enseñaba mucho. Y la esposa de él era una mujer de un testimonio muy bonito. Entonces yo aprendí mucho ahí de ellos. Yo creo que Dios, que no lo coge nada por sorpresa, me llevó al hogar de ellos para que yo fuera aprendiendo cómo era la esposa de un pastor. Y ahí yo recuerdo que yo tenía mi camita, pero llegaba una persona y la hermana Fidelina iba para el suelo. Ahí ella iba para el suelo a dormir en un cartón. Y a veces no se llenaba la pieza, no había ya donde poner mi cartón para dormir. Me tocaba ir a acomodarlo allá la pieza de ellos, en un rinconcito allá. Entonces yo aprendí que había que darle la prioridad al peregrino, al hermano, al que va pasando, al que llega. Ahí aprendí yo cómo a ser más hospedadora, gloria al Señor. Porque bueno, el hogar de paterno también, mi papá era hospedador, pero pues no había como esa necesidad de uno dejarle la cama a otro y dejarle uno, porque era una finca grande y había mucho lugar. Pero ya en una casa, en el pueblo, ya es diferente, gloria al Señor. Y ahí yo fui aprendiendo eso, que eso uno se le va quedando mucho las cosas cuando tiene que, aprende cuando tiene que hacerlas. No es solamente que le digan o mirarlas, sino va a hacerlas. Cuando uno le toca despojarse ya y darle, entonces uno aprende que de esa manera, y ver uno en ese hogar cómo la bendición de Dios fluía diario para el alimento. Llegaban unos, se iban y llegaban otros, y había alimento para todos. Hay gloria al Señor. Y las iglesias numéricamente eran pequeñas, y local pequeño, porque era por ahí un local pequeño, pero teníamos al mismo Dios grande, gloria al Señor, que de cosas pequeñas hace cosas grandes, gloria al Señor. Bueno, y así yo venía como con esa visión, siempre allá donde empezamos, como siempre hablamos con la hermana Esmeray, que Dios suplía para todo y para todos, gloria al Señor. Entonces, al llegar acá, entonces aquí empezaron también ya con la zona número 15. El pastor, mi esposo, empezó aquí no estaba la zona esa, y él la empezó también. Entonces ve uno que el ministerio de él iba creciendo, gloria al Señor. Y ya allá en el Socorro, en Santander, él era ayudante de presbítero. Allá se le colocaba un ayudante al presbítero, pero aquí no, aquí es el presbítero solo, gloria al Señor. Entonces él era ayudante del presbítero. Aquí ya vino a ser el presbítero, gloria al Señor. Entonces, más la responsabilidad caía sobre él solo, y ya también sobre mí. Yo aprendí también de la esposa del pastor, del presbítero allá en Santander, también esa hermana, muy hospedadora, muy dada, y ella sabía cosas de cocina, de pastelería, todo eso sabía, y todo lo que uno sepa, Dios se lo permite a uno para que uno lo utilice en la obra del Señor. Lo pone uno en la obra del Señor, y Dios lo utiliza ahí para engrandecer su obra. Por ejemplo, si usted como esposa de pastor, todo lo que usted sepa, cualquier cosa que usted sepa, usted la coloca ahí, Dios la va a bendecir. Si usted sabe, por ejemplo, modistería, es una bendición, porque usted le puede arreglar el traje a la hermana, pero cuando usted lo coloca en las manos del Señor, debe de esperar que sea Dios quien la guía, quien la dirija, y usted va a ver la gloria del Señor ahí. En cualquier cosita pequeña, ahí se ve la bendición del Señor. Y eso queda ahí como plasmado en la obra del Señor, y así más adelante usted puede ver de que sí fue así, que sí es la bendición en la obra del Señor.
cualquier cosita, puede ser lo más pequeño que a usted le parezca, lo más significante, Dios lo bendice y lo engrandece, gloria al Señor. Cuando llegamos aquí, sí, al principio, como decía la hermana Ismeray, fue duro, fue un choque, porque a veces cualquier cosa que Dios le dé a uno, pues, me acuerdo que algunos hermanos, sí, nos miraron a nosotros que decían que nosotros éramos orgullosos y de pronto nosotros el orgullo no lo conocemos casi, lo conocemos más bien como el complejo, como sometimiento, man. Y algunas personas, uno debe de aprender a escuchar y callar y llevar al Señor esa situación con amor. Algunos hermanos hablaban porque nosotros traíamos unos fuegos de sala, comedor, todo eso nosotros traíamos porque vivíamos en una casa, hicimos una casa grande allá en Santander y podíamos meter todo eso. Al llegar acá era tan pequeño que ya no nos cabía todas esas cositas que traíamos, entonces algunos hermanos se incomodaban porque no teníamos todas esas cosas. Pero todo eso a uno no lo debe de poner mal, sino y orar por aprender uno a amar a la persona que de pronto se incomoda con uno y bregar a más bien allegarse a esa persona, hacerse amiga para que la situación se acabe ahí. Y aprender algo, uno de esposa de presbítero, esposa de pastor, uno debe de aprender eso mucho, a no averiguar, por ejemplo, si a usted llega y le dice, mire que la hermana Julana está diciendo esto y esto de ustedes, de su hogar, aprender uno a callar y a llevar eso al Señor y no irse uno por allá a preguntar, porque hay un dicho por ahí, como dicen, mal dicho, que dicen que chismes averiguados nunca son terminados. Entonces uno no debe de ir uno a averiguar quién dijo, quién empezó, cómo fue, no, nada de eso. Uno debe de llevárselos a Dios. Y cuando usted menos piense, es esa persona que es la persona que más le va a colaborar a usted de una y otra manera, y entonces y ahí terminan las cosas y terminan bien. Pero si usted se va por allá a averiguar, a investigar, no, nada de eso. Y uno aprende, y lo que usted aprenda en la obra de otra persona, usted vea, aprenda. Si usted ve cosas malas de otra, por ejemplo, digamos, una esposa de pastor, usted como esposa de presbítero, usted no vaya a aprender eso, ni se vaya a comunicárselo a otra. No, comuníqueselo al Señor, y cuando Dios le dé la oportunidad, cuando Dios le dé a usted la oportunidad, después de haber orado, después de haber buscado al Señor, y usted tiene la oportunidad de hablar con ella, hablarle, pero de pronto con algunas estrategias. Usted puede hablarle a ella diciéndole, ay, pues en una parte había una esposa de pastor, así y así, más o menos como, bueno, entonces, y eso pues no era muy bueno, eso fue, entonces ella puede entender, Dios puede hacerle entender a ella de que así era ella o así es ella, y que entonces debe de cambiar, pero con estrategias que Dios le dé a uno, ¿no? Dios le da a uno estrategias para uno hablar, de no ir a lastimar la persona, gloria al Señor. Entonces, todo eso debe de tener uno, la sabiduría que Dios le dé, y sí, y el medio para uno. Hermana Fidelina, perdone, la interrumpo acá en esa parte. Y no solamente aplica ese consejo que la hermana nos está dando, queridas hermanas, para, digamos, la esposa de un pastor sí, sino también presbítero, también para una líder, o también para en la misma familia, ¿no? Amén. Para que eso ayuda a fomentar la unidad en la familia y
y en el hogar. Y bueno, eso es un buen consejo que nos está dando, queridos hermanos, poder tener en cuenta esta parte de qué manera nosotros podemos servirle al Señor también en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia, y tener en cuenta ese consejo que nos está dando nuestra hermana, de poder más bien ayudar de esa manera, teniendo en cuenta, digamos, las condiciones de las personas, la forma de quizás de vivir, porque me causa curiosidad, hermana Felina y queridos hermanos, que ella habla, bueno, de que se traían unos muebles, pero era como algo cultural, ¿no? Amén. Cuando llegamos acá a Casanare, a Yopal, y llegar a una casa y no encontrar casi ni sillas ni nada, un chinchorro colgado, o sea, para nosotros también era algo extraño, ¿cierto? Amén. Porque no había quizás hasta dónde sentarse ni nada, sino que la gente llegó y lo recibió a uno ahí en medio de un salón. Era la sala, pero no había muebles de sala ni nada, ¿cierto? Amén. Y entonces tener en cuenta esas cosas también para quizás no llegar a juzgar a otra persona en modo de quizás de que estén viviendo o de manera de que Dios le haya provisto, o la cosmovisión, la forma de ver la vida de cada persona, de cada hogar, o hay matrimonios que llegan a un acuerdo, vamos a hacer esto, vamos a vivir aquí de esta manera y de esta manera, y quizás la otra persona no lo entiende, ¿cierto? Y llega quizás a juzgar a esa persona por qué está haciendo así. Amén, sí. Todo eso, como y debemos de darles la gloria al Señor, que eso lo debíamos tener nosotros. Si Dios bendice a otro pastor más que a mí, yo siempre en una ocasión, porque todos cometemos errores grandes y pequeños, a veces pastores llegan y dicen a uno, bueno, a mí me regalaron un carro. Y sí, hay pastores que aquí, yo conozco a quienes que les han regalado un carro. Entonces yo pensaba para mí, y a nosotros, ¿por qué no nos regalan un carro? Pero no, Dios tiene para cada el molde, para cada persona la manera de bendecirle. Pues a nosotros no. Y yo pensé eso en un momento y como que me entró al corazón. Sí, me entró al corazón. Dije, ¿pero qué no nos regalan un carro? No nos regalan, bueno, que un caballo, pero nos regalan un caballo, ¿dónde lo vamos a meter? Y tantas cosas así. Entonces, eso sí, como que uno se le mete como algo, esa chispita de envidia. Yo creo una envidia ahí. Sí, pero lo bueno es uno tenerla y callarse, no decir nada. Y entonces yo seguía con la cosa del carro, pero nosotros ya teníamos carro. Entonces yo decía, como dice el salmista el salmista Asaf, que dice que se puso a mirar las bendiciones que tenían los demás, y eso le dañó muchísimo, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que vino a Dios, comprendió. Y entonces yo decía, hasta que yo como que eso que uno deja como anidar un pensamiento ahí. Entonces yo, cuando el Señor como que me abrió los ojos, pero es que Dios no usó a una persona, Dios directamente les dio el carro a ustedes, y carros buenos que tuvimos nosotros, carros fuertes, gloria al Señor. Y entonces eso es algo que daña el corazón de una persona cuando deja anidar eso en el corazón, de que llega la envidia, llega como que ¿por qué a él y a mí no? Así no hablemos, pero recuerde, el Salmo también dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. A veces nosotros no decimos nada y a veces hablamos con la persona esa que nos incomoda, y a veces no decimos nada, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios sí sabe. Entonces, en lugar de eso, de traer bendición a nuestra vida, detiene. Eso hace una barrera que detiene la bendición. Pero es fácil, hermano y hermana. Usted como no ha hablado con nadie, no, sino usted y Dios.
Entonces usted y Dios va a hablar otra vez y le va a hablar y le va a decir, entendí, Señor, que la bendición viene de lo alto, viene de allá, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación, que Dios a uno le da de una manera y a otro de otra, pero de todas maneras Dios nos da. Lo importante es nosotros descansar en el Señor. Y yo pude tener esa experiencia cuando yo abrí los ojos, yo miré como así, yo por qué tengo ese pensamiento así en mi corazón, si a nosotros Dios nos ha dado algo tan grande, tan bonito, que recuerdo cuando el Señor nos dio, el pastor estaba deseando, pidiendo al Señor una camioneta, y siempre hablaba de una camioneta, y el Señor le dio una camioneta. Cuando llegó la camioneta, él como que, esto es mucho, como que no quería, decía él, entonces él me habló a mí y me dijo, a mí como que me parece esto carro muy, así como hablamos nosotros, con mucha pantalla. Entonces yo le dije, no le dije nada, después hablé con él y le dije, viejito, pero usted estaba pidiendo una camioneta y Dios le manda esa camioneta, entonces eso es lo que Dios quiere que usted tenga. Entonces, amén, gloria al Señor. Entonces, así de esa manera Dios lo sorprende. Pero mira, hermano, que uno debe tener mucho cuidado, porque eso, que yo dejé anidar en mi corazón, que por qué no nos regalaban un carro si nosotros teníamos el carro, teniendo el carro, y eso lo dejé yo anidar por un tiempo, que yo nunca lo había dicho. Entonces lo hablo como para que sea, que de pronto usted no caiga en esa trampa, de que porque a la hermana le regalaron los zapatos, le regalaron el vestido y tal, pero, y que por qué a mí no, por qué no a mí, pero usted tiene sus zapatos, tiene su traje bonito. Entonces no deje anidar eso en su corazón, y Dios nos siga ayudando. En una ocasión oía a la esposa de un pastor, él era como un miembro de la junta, él era bien, y entonces yo era bastante amiga de ella, la esposa del pastor, y yo había oído un comentario de ella feo, pero yo nunca dije nada. Y entonces ella un día enseñándole a unas hermanas, y yo estaba también ahí como oyendo, yo no estaba de la conferencia, yo como que entraba y salía porque estaba haciendo como el trabajo en la cocina. Yo entré en allí y la oí diciéndole a ella, a las esposas de pastores, el consejo, y aconsejándola como poniéndose ella como ejemplo, por donde había pasado ella, sí, pero nunca se colocó ella, sino que ella colocó como a otra persona, que una persona había hecho eso, y era que ella tenía la costumbre de salir con un hermano, por ejemplo, vais al centro vamos a tomarnos una gaseosa, vamos a sentarnos aquí, y entonces eso da mal ejemplo, mal testimonio de que usted esté por allá sentada con otro hermano, que no sea su esposo. Entonces hubo un comentario de ella, entonces ella decía que eso no se debía de hacer, pero lo que le digo yo, como la estrategia, ella nunca se puso a ella como ejemplo, sino ella puso a otra persona, y que eso no se debía de hacer. Entonces uno debe ser sabio para hablar, para no hacerle daño a la obra. Gloria al Señor. Hermana Fidelina, en este tiempo estamos hablando de nuestro hermano, del trabajo de nuestro hermano José. Él salía de la casa a hacer la obra del Señor en los campos, como se dice, son 30 años atrás, en el cual llegamos aquí al Casanare, el pastor, a hacer ese trabajo, y pues las comunicaciones no eran como ahora, ¿cierto? Los caminos tampoco, pues eran muchas carreteras sin pavimentar, lejos. Usted quedaba ahí prácticamente sola en la casa, pero no solamente sola ahí en la casa, sino también en la iglesia. ¿De qué manera pudo sobrellevar o sí que porque la palabra del Señor dice que
bueno, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, ¿cierto? Amén. No trae tristeza, o sea que trae más bendición, ¿cierto? Amén. Entonces, la iglesia podemos ver, y es algo visible, que la iglesia no entró en deterioro por el hecho de que el pastor no estuviera como ahí al 100%. Entonces, ¿de qué manera usted pudo lograr, pues, que la iglesia, no que llegara el pastor, que llegara el pastor de hacer allá la obra del Señor y encontrara la iglesia desbaratada? ¿De qué manera Dios la ayudó a usted a sobrellevar todo eso? Y tampoco, digamos, en la casa, no encontraba una casa desbaratada. Bueno, no supieran dónde estuvieran los hijos y bueno, y un desorden, no, sino que el pastor podía hacer la obra del Señor, porque tengo entendido que se demoraba hasta una semana por allá haciendo la obra misionera, y usted estaba ahí al frente y todo marchaba bien. Pero amén, pues tiene que haber para como dice la palabra del Señor, para de lo que se siembra eso se cosecha, ¿cierto? Amén. Entonces vuelve a lo mismo, a orar. Amén. Y a Dios no le faltan los recursos. Yo siempre digo, a Dios no le faltan los recursos. Como decíamos, venimos de otro, no es que si vengamos de otro planeta, de otra parte, no, pero de otro departamento siempre, donde era diferente. Entonces, Dios me puso una hermana ahí al lado para que yo aprendiera de acá. Gloria al Señor. A los llaneros, sí. Aunque la hermana que Dios me puso tampoco no era llanera, pero ya tenía más tiempo de estar aquí, ya había aprendido del llanero. Y ella vivía en el campo y era la hermana Amparo. Yo la nombro con nombre propio porque fue de grande bendición y ella ha sido, yo siempre que la oigo, la veo, es de bendición para mi vida. Y Dios me la puso ahí al lado. Ella era profesora allá en Casadero y ella estaba estudiando y debía de venirse. Todos los viernes en la tarde se venía y estaba el sábado y el domingo ahí. Y nosotros aprovechábamos la noche. La noche nosotros siempre hacíamos las vigilias las 2 ahí, hasta las 12 ahí. Y hablábamos mucho con ella, hablábamos de la obra. Y todo lo que ella pues me iba hablando, me iba comentando, yo lo iba atesorando en mi corazón para implementar la obra, para la obra. Entonces, todo lo que ella me hablaba, muchas cosas yo las iba oyendo y pensaba, esto es muy diferente, pero Dios nos va a ayudar, gloria al Señor. Y la iglesia, sí, como dice la palabra del Señor, uno debe estar preparado para toda buena obra, para lo que le demanden a uno estar ahí y haciendo las cosas en la obra con la ayuda de Dios y con la ayuda de hermanos que Dios le coloque a uno ahí al lado. Uno no debe como decían por ahí un humorista, uno debe de coger las cosas por el lado amable, por el lado que uno lo vea lo bonito. Siempre yo le oía el testimonio del hermano Ortiz de que había un hombre muy malo en el barrio y un día se murió lo más bueno. Cosa que se murió y la gente venía y lo miraba y como era tan malo la gente decía, por fin le llegó el día, por fin no se murió, dejó descansar, no hay que. Pero vino uno que lo miró por otro lado y dijo, ay, lástima, don Abel, tan bueno que silbaba. Él encontró eso, que él silbaba bueno y que sí. Entonces uno no debe de irse encima de una persona que porque tenga mal testimonio, que porque no tenga un temperamento, que porque no sea capaz, que porque Dios lo tiene ahí en la iglesia, como decía un hermano que aquí en la iglesia. Hay personas que están ahí en la iglesia y Dios no las saca, Dios las tiene ahí. Y entonces decía, es una lima para sacarnos brillo a nosotros. Y entonces no debemos de tolerarla. El Señor dice que hemos de tolerar a los débiles. Sí, aquellos que no han podido, pero están ahí. Y Dios los tiene ahí, no sabemos para salvación o para qué los tendrá, pero Dios los tiene con un propósito. Nada es
sucede sin que Dios lo permita. Lo que permite, lo que sucede en la iglesia, porque Dios lo permite, y lo que Dios permite es para bien, para bendición. Entonces hay hermanos en la iglesia que son así, son así, pero ahí están, ya le digo, como para sacarnos brillo, porque nosotros, cuando esa persona hace pataleta, entonces nosotros tenemos que ir al altar, decirle, ahí está el hermano, y siempre lo tenemos ahí en oración, que para que el Señor lo transforme, para que el Señor nos ayude a nosotros. Gloria al Señor. Ese himno tan bonito que dice, sabe Dios la persona que tú más desprecias, Dios la tiene ahí para darle a nuestra vida una prueba, esa persona está ahí, Dios la tiene ahí. Como Dios tiene hermanos para bendecirnos, para que nos colaboren por el lado bueno, tiene también la persona para que nosotros oremos. Entonces debemos de saberla tratar a esa persona y sacarle a esa persona lo bueno, porque tampoco no es que sea todo malo, no, esa persona también tiene algo bueno y nosotros debemos de aprender de esa persona lo bueno. Así que cuando llegamos aquí, habían esas personas según a mí me parecía, porque de pronto no es que la persona sea así, sino que nosotros la vemos así la seguimos nombrando, que es perezosa, que no ayuda, que como vocabularios metida, que no tiene que meterse en nada. No, nosotros debemos es callar y siempre mirarle lo bueno que tiene, sí, que es que esa persona puede ser un líder, puede ayudarnos bastante. Esa persona sabe, conoce, por ejemplo, usted va a comprar la carne para las hallacas y aunque ella es toda, usted sabe que ella habla de usted, pero usted va a ella y le dice, porque ella sabe, conoce la parte de la res, que es llanera, conoce la parte de la res, y que, por ejemplo, en mí, que no conozco ni la carne de la gallina, entonces ella sí conoce, entonces por ese lado entonces le vamos a extraer lo bueno que tiene ella, sí, lo bueno, que ella sabe, bueno, que envolver la yaca, lo que sea, ella lo sabe envolver, dejémosle que la envuelva porque ella sabe, y le vamos a decirle, ella sabe, y entonces en lugar de decirle a otra hermana, ay, no traiga a Julana porque ella viene a hablar, viene buena a hacer, no, la traemos porque ella sabe hacer esto y le vamos a sacar lo bueno de ella. Entonces eso Dios lo usa y llega el día de que esa persona nos va a servir de mucho porque le vamos a sacar todo lo bueno que tiene y ella va a ser una persona buena para todas las cosas, pero teniendo mucho cuidado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, como decía el hermano Ortiz, con esta sin hueso, con la lengua, entonces debemos de cuidarnos mucho, sí. Hay veces que nosotros nos creemos a veces que somos las únicas, que como es la esposa del presbítero, mejor dicho, como yo siempre digo, le salen alas, ya le falta un poquito para volar para el cielo. Entonces no es así. Usted como esposa del presbítero y yo que pasé por ahí, tenemos también los mismos errores que tienen las otras y más a veces, muchas veces más. Entonces nosotros debemos traer a la mente, reconocer y venir a Dios y decirle a Dios que Dios nos ayude, que Dios sea el que nos da la gracia, la sabiduría para nosotros poder. Y como decía la hermana Ismeray, que la iglesia funcione cuando está el presbítero, cuando está el pastor y cuando no está también que pueda funcionar. Pues hace falta el complemento mucho de la palabra que trae el pastor, pero que nosotros también podamos con la ayuda de Dios ahí, como dicen por ahí, por debajito, pero que la obra marche adelante. Yo siempre le he contado a mis hijos, una vez invitaron un evangelista y no estaba el pastor, y el pastor lo invitó y yo no sé qué, no me acuerdo por qué el pastor tuvo que irse, el hermano José tuvo que irse y yo debía de atender al presbítero y la gente estaba invitada y la gente llegó y el evangelista no llegó. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Entonces, no hay que uno que no, yo personalmente que no tengo un estudio, unas palabras elocuentes para hablar, pero con esas palabras ahí a hacha y machete, decimos nosotros, Dios las utiliza también para engrandecer la obra del Señor. Recuerdo que ese evangelista no llegó esa noche, no pudo llegar, ya al otro día llegó
pero a mí me tocó esa noche que era la apertura de la campaña, me tocó a mí. Entonces, ahí, hermanos, estar uno en las manos del Señor. No había una conferencia para una enseñanza, pero teníamos al Todopoderoso, al Dios que era el que nos enseñaba. De esa manera. Y también los hijos fueron una bendición y han sido una bendición, siguen siendo nuestros hijos ahí, porque Dios nos llevó en medio de muchos errores que cometimos con ellos, pero también en medio de, también hicimos cosas buenas con ellos, que Dios nos ayudó para que ellos hoy en día nos ayuden, hoy en día estén en los caminos del Señor. Eso es lo más grande, lo más precioso, tener una persona así, gloria al Señor. Y todo eso es porque Dios fue el que nos guió, nos ayudó, y ese mismo Dios que nos guió a nosotros, ese mismo Dios le sigue guiando a usted cuando usted se deja moldear. Que no, que es que a mí me enseñaron así, que a mí el hermano Julano dijo que era así. No, porque ese hermano Julano se puede equivocar también, y no podemos aprender a hacer como hizo Julano mal hecho, sino depender de Dios y mirar lo que nos quedó mal hecho, y de pronto no volver a caer en eso, sino hacer lo bueno. Gloria al Señor. Amén, hermana Fidelina. Hermanos, hemos mirado una parte que es como la parte ministerial, pero a la par, bueno, es un tema que a las madres nos toca mucho, gloria al Señor, y que quizás nos hace quebrar la voz, pero hermana Fidelina, yo sé que ese momento ya se nos va acercando el tiempo, y nos quedan unos minuticos para que usted nos comparta. Va al ministerio de nuestro pastor, el hermano José, va creciendo también la obra del Señor, pero los hijos también crecieron, y llega ese momento en el cual, se van de la casa, en el cual ya tienen sus propios hijos, sus propios hogares. Como en medio de todo, digamos, usted Dios la ayuda para también al mismo tiempo pues poder atender los hijos y poder pasar estos momentos que son difíciles para uno como padre, ¿no? Amén. Uno como padre, poder entender, poder aconsejar también a esos hijos, y bueno, esta parte como familiar, más en el entorno familiar, y que ya digamos, como se dice, el nido vacío, sin los hijos, sin los polluelos ahí, sino ya está ustedes ahí ya solos, y de la mano de nuestro Dios, ¿no? Cómo sigue perseverando ese matrimonio a través de los años, y bueno, cómo es ese proceso en medio de todas las cosas del ministerio. Sí, como yo le decía a la hermana Esmeralda, yo siempre, esta es la palabra que yo siempre, a Dios no le faltan los recursos para hacer lo que tenga que hacer. Si usted, por ejemplo, ve al hijo o al hermano que se está portando mal, que no debe dejar de orar por esa persona, por lo que sea, porque a Dios no le faltan los recursos, sea que Dios tenga que utilizar la mano dura o la mano de amor, pero Él sabe de qué manera tiene que utilizarla para que la persona ceda. Gloria al Señor. Hay momentos en que uno está pasando por un momento difícil, por un momento así, de pronto con un hijo, con una persona, y viene otra persona a decirle a uno, y de pronto hasta llorando y rogándole a uno que uno le dé una mano de ayude, y uno está de pronto más cargado que esa persona que viene. Entonces así me ha pasado a mí de pronto una y otra vez, de esa manera, que viene sobre todo una hermana a pedirme un consejo, y yo estoy así, yo estaba con mis hijos en esa adolescencia, en eso,
y estaba muy cargada, pero como siempre les he dicho que uno debe de arreglarse la carita y ponerse carita feliz cuando sale uno a hablar con una persona así. Entonces, bueno, salía a hablar y empezaba a hablarle y empezaba el Señor a darme la palabra para esa hermana, para esa persona, la salida, que por dónde podía salir. Bueno, y entonces el Señor usaba, eso era para mí misma. Yo empezaba como a sentir que bueno, que yo tenía el arma en la mano y no la utilizaba. Y sí le estaba poniendo el arma en la mano a la otra hermana para que la utilizara, para que se defendiera de la mano del Señor, cogida de la mano del Señor, y que habían momentos, palabras, consejos para hablarle a ese hijo de ella que venía hablando, a pedirme el consejo, y yo le daba el consejo. Y yo era la que salía más aconsejada, la que salía, entonces yo salía ya, después de que hablaba con ella, yo quedaba feliz, yo quedaba tranquila. Así es que yo debo de actuar, gloria al Señor. Como le dije a ella que actuara y yo no lo había visto. Porque así es muchas veces, hermana. Usted recuerda a Agar, yo siempre tengo a Agar, que ella estaba ahí al pie de la fuente de agua, estaba ahí la fuente fluyendo, y ella no la veía, ni oía el chorro de agua, ni nada que estaba cayendo, porque ahí estaba el agua. Dios lo único que hizo fue que le abriera los ojos y viera, ¿no? Dios no dijo, salga una fuente de agua aquí, no, ahí estaba el agua, y ella se estaba muriendo de sed. Y entonces yo traía eso a la memoria, yo muriéndome, llorando, angustiada, muchas veces que a uno le pasa la comida, pero no le pasa muy bien porque tiene mucha tristeza. Entonces, y la bendición ahí. Y viene la hermana a pedirme y yo le digo, mire, ahí está la bendición, ahí está todo. Y yo no la cogía. Entonces, pero eso lo hace Dios para aconsejarnos. Como no hay nosotros como esposas de presbíteros, no podemos ir a otra persona a pedirle porque se supone que nosotros seguramente lo tenemos todo, lo sabemos todo, y no es así. Entonces Dios nos usa a nosotros mismos para darnos la bendición, darnos el alivio y salir. Y sí, como dice la hermana Ismeray, pues nuestros hijos todos iguales que los suyos, con todas las flaquezas, con todo, y todos diferentes. Teníamos ya los 5, los 4 y el hijo adoptivo que fue de grande bendición, ha sido de grande bendición también. Ahí eran muchos que teníamos. Y allí ellos se fueron yendo, se fueron saliendo de la casa, como dice la hermana, se fueron yendo uno a uno. Y ya quedábamos nosotros ahí. Pero Dios no nos hizo sentir esa soledad, porque Dios nos enviaba a las personas a la casa. Cuando ya se fue el mayor, ya se fue a trabajar, que fue mucho el dolor, mucha la angustia cuando él se salió ya de la casa también. Pero entonces Dios mandaba jóvenes a la casa, y nos tocaba también, ahí cuando estuvimos ahí en la 15, que llegamos a vivir ahí detrás del templo, que era, yo acuerdo que Dios nos mandó un joven de por allá de Casadero, llamaban Régulo, le llamábamos nosotros. Y ese muchacho era de aquí llanero, pero él con sus cosas llaneras, enseñándole a mis hijos, a los que se había ido a Ner. Entonces llegó él, y él era muy humilde, era ahí, y mis hijos lo acogieron como el otro, como el reemplazo, jugaban, peleaban ahí con él, gloria al Señor. Entonces a Dios no le faltan los recursos. Salió a Ner y llegó ese muchacho que a mí me tocaba estar ahí pendiente también, como defendiéndolo y defendiendo a mis hijos, y ahí también con la misma rutina ahí con él. Y así se fueron yendo, se fue, y siempre en la casa habían muchachos, que vivió varios tiempos, como Arialdo Chaqueda, Saúl Silva, y así estaban ellos ahí, y uno pendiente de ellos. Duró unos tiempos también viviendo este muchacho, otro muchacho que llegó ahí a la casa también,
Israel, sí, pero el de la floristería, Yami. Yamí también ahí. Entonces uno era como que no había el tiempo para el vacío que quedaba ahí. Y recuerdo que se fue yendo también, ya Rhodes se fue, y entonces ya llegaron también jóvenes a la casa. Llegó Damaris, una hermana Damaris, la hermana Evelia, que me acompañó varios años. Ella me acompañó como unos 8 años, y también era de mucha bendición, fue de mucha bendición, hermana Evelia. Me cargaba, me llevaba, me aporreaba en la moto y de todo, pero ahí ella me iba llevando. Entonces no había como, pues el vacío de un hijo es difícil de que otra persona lo llene, pero sí, ella nos levantábamos a las 3 de la mañana, y ella, como tenía la moto, Dios le ahí tenía la moto, ella manejaba la moto de mi viejo. Ella, a las 3 de la mañana nos íbamos para el templo a orar. Y cuando teníamos que hacer las actividades, las hallacas y todo eso, íbamos a comprar la carne, y ella era que también, entonces me llevaba, entonces me mantenía como ocupada, muy ocupada en la obra, para que nosotros no tuviéramos tanto la angustia, y mirando también a los hijos que, por ejemplo, Rhodes se fue a servirle al Señor, entonces eso lo consuela a uno mucho. Amén. Sí. Y el hijo sí se fue a trabajar también, es una bendición, porque se fue a trabajar, no salió de la casa no siendo vicioso, no, sino con el deseo de trabajar. Y eso es una bendición. Entonces, ya los que quedaban, los pequeños ahí, yéndolos levantar ahí, ellos sí. Y no tenía uno mucho tiempo para ello. Fue uno de los errores que cometimos nosotros, de pronto el consejo, porque lo que uno les enseña a ellos desde pequeñitos, uno debe de empezar a prepararlos a ellos desde pequeñitos, a ser esposos, a hacer, bueno, lo que uno quiera que sean. Yo me di cuenta, porque eso yo les enseñaba a ellos, pues yo como aprendí a trabajaba yo. Para mí el trabajo era algo tan sagrado. Yo les enseñaba a ellos, cuando pequeñitos, después de 6 años, 5 años, decía, vayan a trabajar, se tiene que trabajar. Si llegaron a las 5 de la tarde, ahí hay que hacer algo más, se debe de hacerlo sin ponerse a pelear. Y yo me di cuenta que eso lo tienen ellos y lo ponen en práctica, y no les duele todavía, tan ya haciéndose viejitos ellos, y aunque ellos de pronto no lo comenten, no lo digan, pero lo hacen. Amén. Entonces son cosas, hermana, que usted no se debe de cansar, de decir no, porque él está pequeñito, todo lo que uno le enseñe. Y ahora yo digo, si yo lo hubiera hecho mejor, lo hubiera enseñado más, se hubieran aprendido. En esta mañana yo le doy muchas gracias al Señor por esta preciosa oportunidad, y mi oración siempre es por ustedes. Dios, cuando yo no puedo, a veces que usted viene al altar a orar y no tiene palabras para orar, viene cargada de otras cosas. Así vengo yo también, a la edad que tengo ya. Yo vengo a veces y no puedo orar, vengo cargada. Entonces me acuerdo de usted, me empiezo a andar por allá, por las Guamas, por todas esas partes, y empiezo a pensar y a orar. Y me acuerdo de usted para orar y decirle al Señor que Dios la ayude, que Dios la bendiga. Y esa es una bendición, hermana, que usted pueda orar por los unos por los otros. Y no es solamente cuando estamos en el culto ponerle la mano en el hombro al hermano y orar por él, no. Es orar por aquella persona que Dios le trae a la mente, que usted sabe o más que no sepa, que está en una situación difícil, orar. Y de esa manera usted está ayudando en la obra del Señor. Amén, qué bendición, mi hermana Fidelina. Todas estas palabras, la verdad, llegan al corazón, y yo sé que también al corazón de ustedes, hermanos, ahí está este ejemplo, este ministerio que Dios les dio a nuestros hermanos, y pues que han sido de bendición para muchas vidas. Ya hoy se nos acabó el tiempo. Por acá está nuestra hermana Elizabeth Vega, su hermana, le dice que los quiero mucho, amén. Está también nuestra hermana Blanca Chaparro, qué bendición, nuestra hermana que ayer nos escribía y bueno, nos informaba que no podía, no escuchaba, pero gracias a Dios ya está pudiendo
sintonizar bien el devocional. Está nuestra hermana Lely Silva, la madre de nuestra hermana Evelia, Dios la bendiga. A nuestra hermana Leonor Santos, amén. Dios la bendiga, mi hermana, qué bendición. Dice: Dios bendiga a mi hermana pastora Fidelina junto con su niña, amén. Gracias, hermana. Gloria al Señor. A nuestra hermana Wilmer de Oyes, bueno, nuestra hermana Leonor Santos iba siguiendo ahí la transmisión y dice, como se dice mi hermana, los corotos. Un lenguaje santanderiano. Gloria al Señor. A nuestro hermano Brian Acosta, y le bendiga a nuestra hermana Fernanda Hostios, a nuestra hermana Marlene, Lizeth Miranda, Dios la bendiga también, Carmen Sacastro, nuestra hermana Lady, nuestra hermana Adiela, nuestra hermana Diana, a nuestro pastor José, Dios le bendiga también, él está ahí fiel oyente. Bueno, y así a todos mis hermanos, gracias por continuar. Nuestra hermana Virley también estaba por ahí conectada. Dios les bendiga grandemente, hermanos, así que hay que seguir orando por estos hombres de Dios que lo han dado todo, hermanos, pero que siguen dando. Mire que nos dan ese ejemplo de oración, y que si usted siente que quizás en algún momento no ha podido orar y se levanta con fuerzas, quizás alguien está orando por usted. Dios está utilizando a alguien y le está diciendo, trayéndole allí a la memoria y diciéndole, ore por aquel hermano que está quizás atribulado, que está quizás desfalleciendo, y usted ha sentido esas fuerzas de Dios. Es alguien que está orando por usted, mi querido hermano. También dejémonos utilizar por el Señor. Así que, bueno, ya nos pasamos del tiempo. Vamos a orar, hermana Fidelina, dándole gracias al Señor. Despídanos en oración, dándole gracias al Señor, y oramos por este día. Le damos gracias al Señor y oramos y nos abandonamos en las manos del Señor, y que Dios nos siga ayudando. Y yo le doy gracias a Dios por este programa. Padre nuestro que moras en el cielo, muy agradecida estoy contigo, Señor amado, porque hasta aquí tú me has ayudado, Señor. Cuántas veces le he dicho, Señor, mis fuerzas se acabaron, pero empiezan las tuyas a funcionar en mi vida, Señor. Y de esta manera le presento a mi hermano, a mi hermana que está débil, que está angustiado. Ahí está él, Señor amado, delante de ti, para que tú le sigas ayudando, le sigas dando las fuerzas, le sigas supliendo todas las cosas, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres real, Señor, porque tú no fallas, Señor amado. Tú has tenido tanta misericordia de nosotros, Señor. En estos días necesitamos, Señor, estos días cuando más necesitamos que tú nos ayudes, Señor. Hoy es cuando necesitamos tu ayuda, tu fuerza, Señor amado. De esta manera podemos continuar si tú vas adelante abriendo el paso. Así que nos abandonamos en tus preciosas manos, al fiel cuidado tuyo. Amén y amén. Dios nos siga bendiciendo, nos siga ayudando, y ahí seguimos de la mano del Señor. Amén, gloria al Señor. Un bendecido día de la mano de nuestro Dios. Dios los bendiga a todos. Los esperamos el día de mañana acá en su devocional diario, compartiendo el pan de vida. Dios les bendiga. Y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Si has conocido al Señor, alábale, porque Él se mueve en medio de la alabanza. Si has conocido al Señor, alábale, porque Él se mueve en medio de la alabanza. No, 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 a la distancia no, acércate al altar. No, 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 a la distancia no, acércate al altar.
Si has conocido al Señor, alábale. Si has conocido al Señor, alábale. Porque se mueve en medio del No, a la distancia no, acércate al altar. No, a la distancia no, acércate al altar. Si has conocido al Señor, alábale. porque se mueve en medio de la alabanza. Si has conocido al Señor, alábale. Porque se mueve en medio de la alabanza. No, a la distancia no, acércate al altar. 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 Sí, acércate al altar. Acércate al altar. Acércate al altar. Acércate al altar. Y acércate al altar. Acércate al altar. Sí, acércate al altar. Acércate al altar. Y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna.